Sur, Rock Sur. La historia del rock bonaerense contada por sus protagonistas. Un poco cómo fue el devenir, ¿no?, de la llegada a Lito Nebbia, pero antes de apuntar ahí, de analizar eso, sumamos el testimonio de Pocho Estefan. ¿Quién es Pocho Estefan? Pocho Estefan fue el guitarrista de la banda Fugaz, allá con Oscar Mono López, ¿no? Digamos, lo que sería sinfónico. Previo al show que tocaron en el Santa Lucía, habían estado tocando con Spinetta, ¿no? Ni más ni menos. Imagínate que son una banda originada en Quilmes, son parte también del génesis del rock en Quilmes, que bueno, que como cuentan, ¿no? Ellos presumían venir, no sé, a un baile o a un bar o a una reunión de bandas nada más, y se encuentran realmente con un espectáculo, ¿no? Sí, totalmente, aparte con músicos emblemáticos de la época, ¿no? Y Lito Nebbia, exactamente como cuenta Alfredo Gambernot, no cambió mucho porque, como bien dijo, no tocó clásicos en esa primera entrada, ¿no es cierto? Nebbia siempre fue así, ¿no? Siempre se resistió, como es una máquina compositiva, siempre componiendo temas nuevos, siempre le costó tocar los temas viejos, y mirá, en ese momento también ya ¿cómo se llama? Bueno, era de ese estilo. Y también me gustaría hacer mención, porque pasó sobrevolando y lo dejamos pasar, que también estuvo Pastoral, también fue nombrado Pastoral, un dúo que de repente, no es tan considerado como debiera, porque, tuvo una impronta en el rock argentino bastante particular. Su temática era gótico, lo que se llamó rock gótico casi 30 años después, como, no sé, como The Cure, por ejemplo. Su temática era oscura, ¿sí? No era pasatista. Las canciones son muy extrañas, y por eso muchas veces se lo juzga de una manera, no debida, como que su música es para pegarse un corchazo, entre comillas, ¿no es cierto? Pero no es así, y ya está visto que el rock de Varela lo tenía dentro de su radar, ¿no? Lo cual me parece muy, muy interesante. Porque vamos a ir escuchando los relatos de la época, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Medina, a Moreta y de vuelta a Schimber, ¿no? Boliches como Caos, que explota todo, Caos, Calió, Brenón, La Farola, y a la vez el dueño, o sea, de Matei, nos decía: ustedes tienen que actuar acá, y ya íbamos con nuestros equipos y todo, y ya generábamos lo que es el rock y la locura de la juventud que le sonaba algo raro, nuevo, imágenes nuevas, o sea, personas con pelo largo, con chupines, con otra onda, ¿no? Y era una época en la que existía una ley que sacaron los militares que se llamaba la ley del repertorio. Entonces yo cada vez que los viernes tenía que pasar por la comisaría y dejar las letras de mis canciones para ver si me las autorizaban a cantar o no. Era una época durilla, muy durilla, y más que, como todo el mundo, en mis letras reflejaba lo que se estaba viviendo en ese momento. Había mucha persecución. Yo recuerdo que venían, pasado 1 año, 2 años de estar cantando en la zona de Varela, de Quilmes, de Espeleta, de Huila, Avellaneda, Buenos Aires. En Florencio Varela me pasaba sobre todo. Pasó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, llegó un momento que ya no me contrataba más nadie, porque era evidente que te perseguían por la letra de tus canciones, ¿no? Claro. Era una época difícil. Claro, estamos a la época de la burbuja política, que fue del 70 en adelante, cuando arrancaron, qué sé yo, año 68, escuché el primer long play de los Beatles que le habían regalado a mi hermano y me rompió la cabeza. A partir de ahí,
viví la época de Los Gatos, de Almendra, de Manal, de Box Day. En algún momento yo fui tildado de mercenario de la música. Te explico por qué. A la vez que tocaba en bandas de rock, tocaba también con una banda de cumbia que se llamaba Los Santa Marta. Sí. Los Trujillo en la disquería ahí frente a la estación, que imagino que debe estar todavía, tienen una foto mía negra y verde con lentejuelas. Me gastaban porque era un cumbiero, ¿entendés? Entonces a mí me tildaron de mercenario, porque como que iba a tocar por plata. Sí. Y es verdad. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas. Ahí escuchamos el último testimonio de Jimber, ¿no? Donde, bueno, él luego hace una gran carrera tocando con Los Ángeles Negros, esta banda de origen chilena, y recorre toda Latinoamérica. Imagínate cómo fue el futuro de ese músico, ¿no? Pero ahí también encontramos esos detalles, ¿no? Que después del festival se empiezan a abrir los lugares, ¿no? Se empiezan o sea, el rock empieza a ser más simpático para la gente en el Varela, en el centro de Varela, para decir, estos pibes fueron y llevaron 700 personas a un gimnasio. Entonces ya los bares, las sociedades de fomento, los clubes tienden a llamarlo, ¿no? A hacerlo protagonista de la escena nocturna. Pero ¿qué pasa? Ahí mismo, en ese momento, como lo dice Omar Moreta, en esa burbuja que es desde la época de Lanuse, de Levingston, pasando por Perón, por Isabel, ya comienza a tornarse difícil, ¿no? Ya como dice él, tocaban en un lado lo llevaban, tocaban en otro lado lo suspendían, tocaban en otro lado lo prohibían. Entonces llegó un momento en donde era muy difícil poder desarrollar una carrera, ¿no? No ha llegado todavía la parte más oscura de nuestra historia, ¿no? De la historia de dictaduras. Pero ya se nota que esos autos que andaban a la noche era un presagio de lo que iba a venir, ¿no, Jorge? Claro, sí, es así. Es muy interesante lo que cuenta de la ley del represor, ¿no? Que tenían que dejar las letras para que se le autoricen, para poder cantar. Eso me recuerdo, por eso me trae a la mente también que le pasó a Sui Generis en su momento, en su primera ida a Uruguay, en esos años, 75, por ahí, 74, fueron a Uruguay y justamente cayeron presos porque a Charlie se le ocurrió cantar Botas Locas, ¿no? En ese contexto, y ellos fueron presos y zafaron porque lo llevaron a Charlie, ¿no? Les pegaron, no los llegaron a torturarlos en el sentido, bueno, de picanas, etcétera, pero sí les pegaron, y les preguntaron por la letra, y Charlie, como siempre, cambió la letra, ¿no es cierto? O sea, endulzó la letra, y bueno, así pudieron zafar. Pero es muy interesante, justamente, están contando lo que vendría, el terror total ya en el año 76, ¿no es cierto? Y Varela y la escena del rock y la escena política social de Varela no le fue ajeno a todo eso. Vamos a escuchar a los protagonistas. Estamos pasando desde Onganía, Perón, después los milicos. ¿Cómo se vivía eso dentro de la calle? Una vez, en un boliche que estaba en la esquina del Varela Junior, sí, donde paraban algunos políticos, gente conocida, y yo iba a tocar la viola, de onda, porque por ahí me tiraba unos mangos y hacía que canten, qué sé yo. Una vez cayó un político de Varela muy conocido con una ametralladora. Era la época de los montos. Sí. Sí, se me ocurrió agarrarla. Se me cayó al piso. Era pesadísimo. Digo, ¿cómo puedo andar con esto? Tenía que tener un buen lomo para aguantártela. Imagínate lo que era. Vos sabés que de mi generación mucha gente desapareció. Sí. Los ¿En Varela tuviste conocidos que desaparecieron? Sí. De Maestri, los Zurita. Los Zurita eran 4 hermanos. El padre era profesor que se terminó suicidándose. Esto era la sabés. Sí. Los 4 pibes desaparecieron. Y uno de ellos era el que entregaba las armas a los que atacaron el batallón 601
ahí en Wilde, que pusieron un stand con ¿cómo se llama? El pan dulce, y abajo del pan dulce está la ametralladora, los fusiles, ahí entregaron las armas. Y el camión que usan para entrar, se lo robaron, era un camión del flaco Pluma, Búsolo, ¿sí? Que lo manejaba un chofer que tenía él. Con ese camión entraron, los estaban esperando, los masacraron. Eso era el ERP, ¿no? ¿Eran del ERP? Eran del ERP. Y lo que dice, se puede tener que ver las pibas rubias, de ojos celestes, hablaban de una manera tan... estaban tan adoctrinadas que le había hecho un lavaje de cerebro brutal. Estaban convencidas de que lo que estaban haciendo era por el país. Sí. No era por una cuestión mezquina, no, ellos eran mártires, se sentían mártires, los hicieron bosta, los mataron a todos. Los estaban esperando, los acribillaron, fue una masacre. Y acá en Varela, y la policía, ¿cómo se comportaba con los rockeros, con los músicos? No con los músicos, pero con los rockeros, con el joven que andaba con un poco... Tenía el pelo largo, ya eras candidata, que te demoraban, te llevaban, te bastardeaban, tenías que comerte la forreada, porque no había otra. No, acá no les gustaba el pelo largo. Entonces te hacían la vida imposible. Claro. Ahora... en la jerga, hicieron un perejil. Yo andaba con la guitarrita. Cuando compañeros míos andaban metidos en la política, a mí eso nunca me llamó la atención, no me gustó. Bueno, después vinieron las dictaduras y ya se hacía difícil trabajar en los bares. Se hacía bastante difícil. Recuerdo que una vez hicimos un recital me acordé ahora, en el Salón de los Bomberos Voluntarios, que estaba ahí en la calle Monteagudo. Claro. Y cantábamos Rubén Guito, yo y no me acuerdo quién más, pero como estaba totalmente perseguido, hicimos como una especie de simulacro. Había un compañero en una esquina, uno a 50 metros, otro en la puerta del lugar y así a la derecha. Cuando veían un patrullero se avisaba y cuando llegaba la policía no había nada, estaba la gente charlando. Teníamos que hacer esas cosas para poder mandar nuestro mensaje, ¿no? Para mandar nuestra creación, nuestras poesías, nuestra música. Pero tuvimos que llegar a hacer eso, sí. ¿Cómo te marcó a vos el inicio de esa etapa del rock en Varela, que nos contabas que te prohibían las canciones, te leían las letras, te llevaban en cana? Me marcó en el sentido de que quizá fue mi primer fracaso con la música. Me sentí fracasado en cuanto a no poder expresar cuando no podés expresar lo que sentís. El artista es una persona que con una sensibilidad y cuando no puede expresar esa sensibilidad, y no porque él no quiera, no guardo, a veces lo cuento como una aventura. Ayer cuando contaba con unos amigos que estaba aquí y hablaba de la ley de repertorio y toda esa historia, hoy lo vive como una gracia, pero en ese momento fue una gran frustración, porque eso siguió un montón de años, no fue un año, y me acuerdo que íbamos a ver a León Gieco y le pedíamos Hombres de Hierro y León te decía, tenía razón, si no me metan en quilombo, no la puedo cantar. Claro. Y era así. Entonces eso te produce una frustración grande que me hizo dejar la música bastante tiempo también. Seguí componiendo siempre, pero me hizo dejar los vivos mucho tiempo. Sur Rock Sur, la historia del rock varelense contada por sus protagonistas.